¿Qué tal todos? Bienvenidos una vez más al Taller del Experto. El día de hoy lo vamos a dedicar a la decoración de la habitación principal y los principios que debemos de tener siempre presentes para obtener el más óptimo de los resultados. Para lograrlo, generalmente recurrimos a revistas, plataformas de internet o páginas especializadas en búsqueda de ideas, de inspiración para lograr ese ambiente que deseamos tener para este espacio de la casa. Pero no siempre seguimos las indicaciones precisas que debemos establecer para en verdad conseguir el propósito anhelado. Por lo general tendemos a crearnos falsas expectativas porque recurrimos a referencias que son montajes elaborados para revistas o para esas páginas especializadas y que no tienen dimensiones reales que tienen por lo general las habitaciones en un departamento, por ejemplo. Y es entonces cuando creemos que vamos a obtener el mismo idéntico resultado del que vemos en la ilustración. Y por consecuencia vienen las frustraciones, enojo y disgusto con el resultado final. La idea básica es recoger en estos puntos de inspiración los elementos que en verdad podemos extrapolar de estos espacios a los nuestros, haciéndolos más proclives a obtener los resultados que deseamos alcanzar. Por ello, vamos a ir inmediatamente a un set donde vamos a conseguir esa habitación ideal y luego nos trasladaremos a otra habitación en la que de un modo más real y más lógico podamos llevar las ideas e inspiraciones de este primer lugar a la verdadera habitación de nuestro dormitorio. Más que brocha o mobiliario como tal, lo que necesitamos en principio es una buena libreta y un lápiz. ¿Por qué? Porque inspirados en este espacio vamos a ir desglosando paso a paso qué es lo que podríamos llevar. Este ambiente se podría asociar con los que podemos conseguir en una revista de decoración o en una página especializada del ramo, puesto que obedece unas dimensiones que son prácticamente soñadas. Si nos vamos al plano real, esta es una habitación de 40 metros cuadrados, ya que posee 5 metros de ancho por 8 metros de profundidad. Y en ella está, vamos a decir que repotenciado el concepto de la dimensión, ya que fue pintada con un color lo suficientemente claro, en este caso sol naciente, y cuenta con 3 ventanas que nos permiten prácticamente liberar el espacio hacia el exterior y traerlo hacia el interior, por lo cual ejerce ese efecto especial de hacerlo ver con una dimensión mucho más amplia que la que pueda tener, que ya de por sí es bastante grande. Entonces, este sería uno de los puntos claves que debemos anotar en nuestra libreta, el recurrir a colores básicos claros que nos permitan tener el elemento fondo perfecto para que sobre él acoplemos lo que incorporemos después como decoración. Si nos fijamos también hay una temática muy americana. Es un concepto bastante, vamos a decir que claro en cuanto a sus tonos. Cuenta con un mobiliario repotenciado en texturas, que es bastante importante a la hora de contemplar lo que sería la decoración de nuestra habitación principal. Evitar un poco los elementos totalmente lisos y buscar los elementos que nos dé esa corporeidad a través de la textura y que otorguen de una u otra manera calidez a ese ambiente. Como pueden ver, son tonos ocres, claros, beige, que nos permiten crear un ambiente de calidez de hogar. Hay otra incorporación que también debemos de tener muy en cuenta, y es la presencia de arte en estos espacios. Como pueden ver, hay piezas de decoración artística y cuenta con una pared totalmente dedicada a ello, que es la que le sirve de espaldar a la cama principal, puesto que en él están colocados paneles de wall art
que otorgan textura a la pared y proyección a la pared y la transforma en sí en una obra de arte integral, tal cual como lo describe su propio nombre. También está muy presente la iluminación eléctrica a través de la presencia de lámparas de techo, lámparas de piso y de mesa, de manera de que en las noches también se repotencie la dimensión con la iluminación. Una de las cosas que debemos de evitar si vamos a llevar este tipo de ideas a la habitación de un departamento, por ejemplo, es evitar el mobiliario de tonos oscuros, porque ellos tienden a, vamos a decir, que acentuar su dimensionalidad dentro de los espacios y hacer ver de que ocupan más de lo que de por sí ya ellos tienen de esa área. Entonces es preferible contar con elementos o con piezas de mobiliario que sean lo suficientemente claras, limpias, de tonos suaves y brillantes, que no permitan sentir pesadez, sino la liviandad de ellos. Es también necesario poder incorporar elementos o piezas que tengan bases cromadas, de manera de que ese efecto acristalado disimule la presencia de las bases o de la proyección en el espacio y lo hagan ver casi que semitransparente, de manera de que disfracemos esa sensación de que hay más espacio del que en realidad poseemos y que esas piezas no se proyecten tanto dimensionalmente hablando, sino que se acoplen bien y no nos haga sentir que nos agobian su presencia dentro de la distribución espacial de las piezas decorativas. Algo que debemos tener siempre muy presente, que es un espacio humano. Es un espacio en el cual vamos a descansar a diario. Es un espacio para que lo podamos dedicar no solamente a dormir, sino también a contemplar una buena película o disfrutar una buena película o leer un buen libro. Es un espacio absolutamente personal, por lo que debe contar con mobiliario que permita apoyar eso. En esta habitación tenemos una antesala. Su espacio se presta para ello. Esa antesala puede ser muy bien el área de lectura. Importante destacar la presencia de un escritorio donde podemos ordenar nuestros papeles o documentos personales. Entonces, como pueden ver, contamos con una serie de piezas de mobiliario específicas para esto que nos pueden inspirar para tener nosotros las propias en nuestra habitación, que no ocupen tanto espacio y que nos presten la misma funcionalidad. Es por ello que vamos a pasar ahora a una habitación convencional, nada sui generis como esta, para que veamos cómo podemos transformar en realidad la habitación que queremos. Las habitaciones de las cuales disponemos comúnmente en nuestros departamentos son bastante estrechas. Por lo general son de 3x4, 4x5, pero no exceden de esas dimensiones, por lo cual se vuelven espacios muy chicos a la hora de que pongamos a volar nuestra imaginación y poder disponer de ambientes diferentes dentro de ella. Esta habitación en particular se ve que es el resultado de ir sumando piezas con el paso del tiempo, tratando de mejorarla, pero sin haber hecho un estudio previo en cuanto a estilo. No se quiere decir que sea una habitación fea, pero es una habitación que carece de estilo. ¿Por qué? Sus piezas mismas lo dicen. Las obras de arte no tienen nada que ver con el resto del espacio. La cama como tal y sus mesitas laterales poseen un estilo muy particular que tampoco se asocia con el resto de la habitación. Y eso hace que no haya una armonía definitiva entre las piezas. Son una serie de piezas que cada una por individual poseen una belleza per se, pero que unidas no crean un estilo. Y allí es donde está el problema. La idea sería podernos liberar de esto, planificar bien y no ir sumando piezas, no necesariamente porque a ti te agrade un mueble y un determinado cuadro, significa que cuando los pongas juntos se van a ver bien. Podemos tener apreciación y gusto
por estilos diferentes. Y es por ello que cuando tratamos de unirlo no coincide. Cuando lo planificas es algo muy diferente. ¿Por qué? Porque significa que estás en función de cada una de ellas y que tratas de encontrar elementos armónicos que permitan que cuando se les unifique en un espacio den un estilo determinado. No es tan difícil como suena. Es más fácil de lo que pensamos. Sencillamente lo que exige es dedicación y atención. Porque a medida que nos dediquemos a poder evaluar bien qué es lo que queremos en cada una de nuestras habitaciones y definamos con precisión el estilo que vamos a abordar, no vamos a poder alcanzar esa meta de lograr la habitación soñada. Hay que ser planificado, hay que ser bastante riguroso y dejar de escoger cosas inspirados nada más que por el que, ay, me gustó. Puede ser que sí, muy bien, te guste, pero también tiene que obedecer al estilo que ya escogiste como patrón o guía para poder llegar a la meta que deseas alcanzar. Es así que esta habitación hay que liberarla de todo lo que tiene hasta ahora y vamos a ver de la manera en que va a resultar bastante familiar con el estilo que enseñamos en la primera habitación, es decir, la de la inspiración. Y para ello vamos a aplicar la magia de la televisión. 1, 2, 3. ¿Ven? El resultado absolutamente fabuloso y diametralmente opuesto a lo que teníamos en la habitación anterior o en el concepto o ausencia de concepto de la decoración anterior. Aquí pueden apreciar a plenitud cómo prácticamente esta puede ser una habitación de la casa en donde vimos la habitación principal. ¿Por qué? Porque obedece ese mismo estilo de manejarse en una paleta bastante neutra en cuanto a los fondos y de tonos lo suficientemente claros como para entregar ese aire soft al espacio que debe tener un dormitorio. La cama puede ser tan mullida como la anterior y con tonos que la emparentan en cuanto a familiaridad cromática. Y se obtiene ese resultado de hogar, de calidez, de comodidad en la cama. No necesariamente tienen que ser ropas de camas costosas. Sí tienes que escoger un edredón bonito, pero las sábanas y fundas pueden ser de hilo convencional sin estampado y te va a salir obviamente mucho más barata. Como pueden ver, las mesitas laterales son dos topes de madera sostenidas por bases cromadas que prácticamente se disimulan o se vuelven invisibles en el espacio y albergan sobre sí dos lámparas vintage que otorgan personalidad. El fondo de la pared igualmente Wall-Art, pero si no tienes o tu presupuesto no te da para Wall-Art, puedes utilizar una impresión y esas impresiones hechas en papel tapiz pueden darte ese efecto de corporeidad artística que deseas tener en ese punto focal determinado. La ventana la engalanamos con doppio velo blanco y dos patas de cortina de hilo lo suficientemente grueso para que se note, de hilo o de textura cruda como acostumbran llamarle. Delante de ella un escritorio en un tono claro, a diferencia del escritorio de la habitación que vimos originalmente. ¿Por qué? Porque la habitación grande se podía permitir esos tonos oscuros. Aquí utilizamos un tono madera claro y unas bases cromadas que hacen que prácticamente se transparente y se sienta que no ocupa tanto espacio. Le complementamos con una silla calada muy hermosa, bastante sencilla, a modo de concha, que puede ser lo suficientemente ligera para permear visibilidad a través de ella y quitarle la pesadez de estructura. Nuestras paredes en un tono cromático neutro sobre el cual podemos agregar lo que deseemos porque no va a chocar. Y sumamos a este espacio un mobiliario de entretenimiento que alberga la televisión, obras de arte que, como les dije, son muy importantes en este espacio y piezas decorativas varias aparte del libro. ¿Por qué? Porque es un mini centro de entretenimiento dentro de nuestra habitación.
El piso, que como podemos ver era de mármol, y para evitarnos tener que quitar algo que de por sí tiene un costo específico, lo volvimos integrado al concepto decorativo. Él dio un patrón tonal clave. Teníamos que encontrar los colores que armonizaran con él y le hicieran resaltar más. ¿Qué otorga en este espacio? Una sensación de lujo. Ya no es una pieza de mármol que sobrecarga como era en el caso de su versión anterior, sino que sencillamente se integra con los elementos que están allí presentes. Decidí agregarle también una alfombra. ¿Por qué? Porque esa alfombra entrega esa sensación de mullido y le quita algo de frialdad al piso y otorga sensación artística. Le sumamos 2 sillas que hace recordar la antesala de la habitación anterior y que en ella podemos sentarnos a apreciar nuestra televisión o leer un buen libro. Como pueden ver, nada se siente que agobie el espacio o que inhiba el desplazamiento a través de él. Sencillamente todo se integra y crea un espacio armónico, ideal para que sea la habitación de tu casa y puedas obtener en ella el descanso y el confort necesario para poder entretenerte o sencillamente recuperarte de las faenas del día. Es así cómo debemos proceder para poder llegar a esa meta deseada de tener la habitación ideal en cada una de nuestras casas. Espero que este ideal les haya agradado y que les sirva de inspiración para que les promueva ese espíritu de hacer la modificación de su habitación principal y deshacerse de esa ausencia de estilo para otorgarle el que ustedes se merecen y en donde se sientan muy cómodos y puedan decir: tengo una habitación de revista. Los espero en otra próxima edición del Taller del Experto, en donde abordaremos de seguro algún otro tema que pueda ser de utilidad. Hasta la vista.